Morros de segundo año, soy el profesor Cristóbal Copetillo y hoy les voy a traer un video sobre el cuento. En este video vamos a ver de manera general qué es el cuento, cuál es su estructura, cuáles son sus componentes y para qué sirve el cuento. Recuerden que nosotros estamos viendo el cuento latinoamericano y próximamente haremos un comentario de un cuento de un autor latinoamericano. Entonces, tenemos que entender muy bien qué finalidad tiene el cuento y cuáles son sus componentes, qué son los ambientes, qué son los personajes, qué es la trama y de qué manera se puede desarrollar un cuento, si lineal o no lineal. ¿Sí? A continuación vamos a ver un video de cortesía de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, donde nos explican de manera detallada las partes y estructuras de un cuento. Por cierto, a mí me encantan los cuentos. Aquí traigo uno que me gusta mucho, que es de este autor, B. Travel, Canasta de Cuentos Mexicanos. Tiene una serie de relatos muy chistosos, algunos muy chuscos. Me ha entretenido mucho. Sobre todo me encanta el cuento ese del suplicio de San Antonio. Un verdadero cuentazo, sí. Pero ya no les quito más tiempo. Vámonos directamente con este video donde van a explicar el cuento y posteriormente lo comentamos en clase. ¿Sí? Es importante, chicos, que vayan tomando nota, que vayan viendo los elementos, los componentes del cuento y logremos identificarlos. Perdonen la voz a medida que pase el tiempo y que le agarre un poquito más el rollo a esto de la edición de los videos. Van a ir quedando mejor. Probablemente hasta en el aula grabemos, ¿no? Para que se vea bien. Ahorita nos encontramos en nuestro departamento y pues como que no se siente muy académico el ambiente, ¿no? Les mando un saludo, morros. Denle like, compartan. En este material revisaremos qué es un cuento y sus elementos. Adelante, observa con atención el video y toma notas de lo que consideres relevante. Un cuento es una narración breve, oral o escrita, de un suceso imaginario, en la que se presentan un grupo reducido de personajes principales, un argumento sencillo y un ambiente con determinadas características. Los elementos de un cuento son los siguientes: los personajes, el ambiente, el tiempo, la trama, la intensidad, la tensión, el tono. Revisémoslos. Los personajes son los protagonistas de la historia. Como hemos dicho antes, en un cuento hay pocos personajes. Estos pueden ser personas, animales e incluso objetos. Los personajes pueden ser presentados por el autor de forma directa o indirecta. Cuando lo hace de forma directa, él es quien describe a los personajes. Cuando los presenta de forma indirecta, lo hace utilizando el recurso del diálogo de los personajes o de sus interlocutores. El ambiente incluye el lugar físico y el tiempo donde se desarrolla la acción, es decir, corresponde al escenario geográfico donde los personajes se mueven. El tiempo corresponde a la época en que se ambienta la historia y a la duración del suceso narrado. Este último elemento es variable entre los diversos cuentos existentes. La trama es el conflicto que mueve la acción del relato, provocando tensión. Se caracteriza por la oposición de fuerzas internas o externas en los personajes. La intensidad corresponde al desarrollo de la idea principal mediante la eliminación de todas las ideas intermedias o fases de transición. La tensión se refiere a la manera como el autor acerca al lector lentamente a lo contado. El último elemento del cuento es el tono, que hace referencia a la actitud del autor ante lo que está presentando. Este puede ser humorístico, alegre, irónico, sarcástico, etc. Con la finalidad de que evalúen si comprendieron lo visto en este video, recuerden el cuento de los 3 cerditos y el lobo feroz e identifiquen sus elementos. Recuerda que estos elementos son los personajes, el ambiente, el tiempo, la trama, la intensidad, la tensión y el tono. Concluimos este video recordando que revisamos qué es un cuento y los elementos de este. Continúa visualizando los siguientes videos del tema. Gracias. Sigue adelante y reafirma lo aprendido haciendo los ejercicios que te indiquen tus profesores.